Es momento de actualizar la información aquí en El Mundo Ahora de France 24. Mi nombre es Juan Pupieles y es un placer estar con ustedes. Vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. Comenzó el debate de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al organismo multilateral y a sus palabras vacías. Dijo, el presidente de Brasil, Lula da Silva, cargó contra lo que denominó como el genocidio en la Franja de Gaza. Mientras 10 países reconocieron al Estado palestino estos últimos días, nos adentramos en el controvertido proyecto E1 aprobado por el gobierno israelí, un plan con el que se busca construir 3.400 viviendas en Cisjordania ocupada. En esta emisión les presentamos un reportaje de France 24 desde el terreno. Advertencia de la OTAN para Rusia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte afirma que van a utilizar todos los medios para defenderse de cualquier incursión en su espacio aéreo después de las incursiones de drones y aviones rusos en Polonia y Estonia. Moscú rechaza los señalamientos. Tenemos un reporte. En economía hablamos de la solicitud de la Unión Europea a las grandes compañías de tecnología para que endurezcan sus esfuerzos para controlar las estafas en línea. Google, Apple, Microsoft y Booking estarían entre las principales compañías a revisarlo. Profundizamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. También en revista de prensa repasamos los principales titulares que ha dejado el discurso del presidente Trump ante esa Asamblea de Naciones Unidas. Una alocución de aproximadamente una hora en la que cargó contra la institución multilateral, criticó también a sus socios europeos y se jactó de haber resuelto 7 conflictos internacionales. Nos lo cuenta Marta Moya. Comenzamos. Comenzó el debate general de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, una sesión, la número 80, que fue precedida ayer por una reunión de alto nivel sobre el conflicto árabe-israelí. Este martes, este foro se abrió con discursos como los del secretario general de Naciones Unidas y también del anfitrión, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que criticó lo que denominó como palabras vacías de la ONU. Ramiro Cue Barberena preparó el siguiente informe. I will never give up. Con esa frase, el secretario general Antonio Guterres cerró su discurso de apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El primer presidente en hablar fue Luis Ignacio Lula da Silva. El brasileño resaltó la defensa de la democracia en Brasil tras la sentencia de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en enero de 2023. Junto al pedido de paz en Gaza, Lula también habló sobre las problemáticas en la región, la tensión en el Caribe con Venezuela, la violencia en Haití y la situación de Cuba. En América Latina y el Caribe vivimos un momento de creciente polarización e inestabilidad. Mantener la región como una zona de paz siempre ha sido y sigue siendo nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción masiva, sin conflictos étnicos ni religiosos. Sin conflictos étnicos o religiosos. Luego llegó el turno de Donald Trump. En un discurso de una hora, el presidente de Estados Unidos se refirió a un abanico de asuntos e hizo un balance de sus meses de gestión, como la situación económica del país, los aranceles, su resolución de 7 conflictos internacionales y los esfuerzos de paz en Ucrania y Gaza. Sobre este último, criticó el reconocimiento de un Estado palestino realizado por países occidentales. Ahora, como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás, para sus atrocidades. También criticó a la ONU, la agenda climática y resaltó la necesidad de terminar con la política de fronteras abiertas. El presidente de Estados Unidos reconoció que creyó que iba a ser más simple terminar con la guerra en Ucrania, al tiempo que responsabilizó a China y los países europeos de financiar la guerra comprando petróleo ruso. Y este miércoles espere aquí en France 24 una entrevista exclusiva con el presidente francés Emmanuel Macron. La cita es a partir de las 11 de la mañana, hora de Bogotá, Quito y Lima, con transmisión de nuestras 4 cadenas de France 24 y en conjunto con nuestra radio hermana RFI. Y mientras 10 países reconocieron en los últimos días al Estado palestino, el gobierno de Benjamin Netanyahu dio luz verde a un importante proyecto de colonización israelí justo al lado de Jerusalén Este, conocido como E1,
que va en contra de la creación concreta de un Estado palestino. Aunque la construcción de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada ha sido condenado por Naciones Unidas como una violación flagrante del derecho internacional, se ha extendido durante décadas, especialmente en los últimos años. A continuación, un reportaje en el terreno de un equipo de France 24. Estas colinas situadas justo al lado de Jerusalén Este, en Cisjordania ocupada, se encuentran en la zona Iwan, un controvertido proyecto de colonización israelí que la ONU ha calificado de grave e ilegal. Bienvenidos a la zona Iwan. Aquí estamos. Fíjense en cómo cambia radicalmente el paisaje. Estamos en las orillas del desierto. Naomi Khan milita en Regavim, un grupo colonialista fundado por el ministro israelí de extrema derecha Bezalel Smotrich. Lo que ven ahora es un magnífico vertedero palestino y enormes construcciones palestinas ilegales. Presionan para la demolición de las viviendas palestinas en Cisjordania ocupada. Consideran que se encuentran en tierras que pertenecen al Estado israelí y se alegran por la aprobación del proyecto Iwan. Llevaba décadas paralizado por la presión de Estados Unidos, pero todo cambió con la llegada de Donald Trump. Hoy en día el clima internacional ha cambiado, especialmente dentro de la administración estadounidense. 30 años después, aquí estamos. Hemos conseguido el acuerdo de Estados Unidos. El proyecto Iwan conectaría Ma'ale Adumim, una de las mayores colonias israelíes, con Jerusalén Este. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó Ma'ale Adumim el 11 de septiembre y firmó un acuerdo para llevar a cabo este controvertido proyecto de colonización, mientras que Smotrich fue más allá y afirmó que el Estado palestino está siendo borrado del mapa, no solo con eslóganes, sino con acciones. La ONG israelí Peace Now argumenta que la zona Iwan dividiría en dos la Cisjordania ocupada y aislaría a los palestinos que viven en Jerusalén Este, una conexión territorial vital para un Estado palestino. Aproximadamente un tercio de la población palestina de Cisjordania vive en esta zona, es decir, cerca de 1 millón de personas. Si Israel sigue apoderándose de una mayor parte de las escasas tierras que quedan para el desarrollo palestino, paralizará la economía palestina antes incluso de que pueda despegar. Para el alcalde de Ma'ale Adumim, estos proyectos son cruciales para la seguridad de Israel. Afirma que también permitirían a los israelíes encontrar viviendas asequibles y que los palestinos podrán rodear estas zonas. Creo sinceramente que la creación de un Estado palestino en el corazón de Israel representa un peligro para la seguridad del pueblo judío y del Estado de Israel. Pero habrá una carretera que permitirá a los palestinos desplazarse de sur a norte, así como un corredor de 15 kilómetros al este de Ma'ale Adumim, que también permitirá la circulación de los palestinos. Desde que asumió el poder, el gobierno israelí ha acelerado la construcción de colonias y ha aprobado 49. En una de ellas, al sur de Jerusalén, encontramos a Lior Tal. Se instaló aquí hace 6 años. Ha sido acusado de intimidación por los aldeanos vecinos. Tenemos más de 120 hectáreas de tierras públicas aquí y las protegemos pastando nuestras ovejas. Cuando los judíos pasean por una zona, ningún árabe se aventura a entrar en ella. Por lo tanto, no hay intrusiones. Para él, la sola idea de un Estado palestino en estas tierras es inconcebible. ¿Por qué? ¿Por qué deberían estar aquí? Tienen el Líbano, Jordania, Siria, Egipto, Arabia Saudita, Libia. Que se vayan a todos esos países. ¿Por qué tienen que quedarse aquí en nuestro país? Vamos, si los europeos los quieren tanto, que los acojan ellos y no nosotros. Lior Tal no tiene ninguna intención de marcharse e incluso desea ampliar esta comunidad. A pesar de años de condena internacional, más de 500.000 de colonos judíos viven hoy en día en la Cisjordania ocupada. Cambiamos de tema. Los 32 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, emitieron un comunicado conjunto en donde responden a Rusia luego de las varias denuncias de violar el espacio aéreo de sus Estados miembros. Una de las más recientes se llegó por parte de Estonia, que dice sentir su seguridad bajo amenaza. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, quien nos entregó más detalles.
comunicado muy contundente. Los 32 aliados han asegurado y han advertido a Rusia de que la alianza va a actuar y va a responder con toda la fuerza tras la incursión de cualquier dron y cualquier avión procedente de Rusia en territorio aliado, si así es necesario, ha asegurado en este comunicado. Tras este comunicado ha comparecido también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ha prometido que no va a temblar el pulso para actuar si hay una amenaza real al territorio de la OTAN. Todo esto se produce además cuando el primer ministro polaco, Donald Tusk, haya asegurado que cualquier avión o cualquier dron que entre dentro de su espacio aéreo va a ser derribado. Pero el secretario general de la OTAN no ha querido escalar más en sus palabras. Ha asegurado que se va a analizar caso por caso, no se va a derribar inmediatamente ningún avión ni ningún dron ruso, pero que se va a analizar según la información y la inteligencia disponibles, pero que en cualquier caso están preparados. Ha asegurado. En el caso de Estonia no fue necesario. De hecho, lo que ocurrió el pasado fin de semana, el pasado viernes, simplemente es que se escoltó el avión ruso y se llevó fuera del espacio aéreo estonio, pero que en cualquier caso están preparados. Rutte ha comparecido además en que también se le ha preguntado por las numerosas incursiones ya no solo en el espacio aéreo estonio, y es que esto se está sucediendo en las últimas semanas. Ha pasado en Rumanía, en Finlandia, en el mar Báltico, en Estonia, así que ahora mismo la Unión Europea y también el bloque están especialmente nerviosos y tensos ante estas incursiones. En total ya se superan más de 10 incursiones de este tipo en lo que llevamos de año. La situación es más tensa que nunca desde que estalló la guerra en Ucrania. Precisamente, además, se produce después de que 4 drones entraran en el espacio aéreo danés y noruego. Preguntado por ello, Rutte dice que se está investigando, que confía en la investigación que están haciendo las autoridades danesas. De momento dice que hay que esperar si Rusia finalmente está o no detrás de ello, pero preguntado por ello, hoy en la Comisión Europea se ha asegurado que, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas semanas, no se descartaría que estuviera Rusia detrás. Precisamente el aeropuerto de Copenhague reabrió a primeras horas de este martes después de que los vuelos quedaran suspendidos durante 4 horas ayer debido a esa presencia de drones sospechosos. No se ha identificado el origen de los aviones no tripulados, pero la situación es indicativa de la tensión que se vive en la región. Veamos. El cielo danés está siendo cuidadosamente escaneado. El lunes, en el aeropuerto de Copenhague, no hubo vuelos durante 4 horas porque se detectaron grandes drones en el aire. Se desviaron 31 vuelos, lo que afectó a los planes de viaje de 20.000 pasajeros. Dado el tamaño de los drones y el tiempo que volaron sobre la zona objetivo, hemos llegado a la conclusión de que lo más probable es que los controlará un piloto competente. La policía sigue investigando y recabando información. No se pudo determinar si los drones eran militares o civiles, pero el aeropuerto finalmente reabrió. Se trata del último incidente aéreo que ha puesto nerviosas a las autoridades de la región báltica. Muchas miradas se dirigen hacia Rusia, acusada de violar el espacio aéreo de varios estados miembros de la OTAN en las últimas semanas. El viernes pasado, 3 aviones rusos entraron en el espacio aéreo de Estonia, mientras que hace 2 semanas unos 20 drones rusos sobrevolaron Polonia. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Estonia el lunes, Estados Unidos lanzó una advertencia a Moscú. Estados Unidos apoya a nuestros aliados de la OTAN ante las violaciones del espacio aéreo y quiero aprovechar esta primera oportunidad para repetir y enfatizar que Estados Unidos y nuestros aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN. Rusia debe poner fin urgentemente a este comportamiento peligroso. Rusia niega cualquier implicación y afirma que no se han presentado pruebas, prefiriendo culpar a lo que denomina un clima de histeria rusófoba en Estonia. Vamos ya con la información económica. Doy la bienvenida a Juan Pablo Lucumí en ese estudio. ¿Qué tal, Juan? Hoy mejor que ayer. Feliz tarde. Vamos a comenzar hablando de las nuevas previsiones de crecimiento por parte de la OCDE, el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué dice, qué augura este Club de las Buenas Prácticas?
Juan, sus estimaciones este martes las entregó y pese a que el crecimiento mundial se mantiene mejor de lo esperado, la OCDE afirma que la peor parte del impacto de los aranceles de importación de Estados Unidos aún no se ha sentido, ya que la inversión de las grandes empresas en inteligencia artificial anima la actividad de grandes potencias como Estados Unidos y China, y pues esto al final arrastra a las demás. Como vemos en el gráfico, en estas nuevas previsiones, la OCDE espera entonces que el crecimiento económico mundial se desacelere ligeramente una décima al 3,2% en 2025 desde el 3,3% del año pasado, una previsión mucho mejor que la que hizo la organización en junio, cuando estimó que la economía global crecería este año un 2,9%. Escuchemos las conclusiones. De cara al futuro, el comercio y varios indicadores de actividad de alta frecuencia apuntan a una desaceleración del impulso. Según nuestro análisis, a fines de agosto, la tasa arancelaria promedio sobre las importaciones de mercancía a los Estados Unidos se estima en 19,5%, que es más alta que en cualquier momento entre mediados de la década de 1930 y 2024. Los efectos completos de esos aranceles serán más claros a medida que las empresas agoten los inventarios que se acumularon en respuesta a los anuncios de aranceles y a medida que se sigan aplicando los tipos arancelarios más altos. Dejamos estas previsiones para hablar de un nuevo llamado de atención por parte de la Unión Europea a los gigantes de la tecnología. Sí, así es. El bloque europeo le pidió a las grandes empresas de tecnología como Apple y Google que expliquen las medidas que están tomando contra las estafas financieras en línea, en un intento de Bruselas de demostrar que no duda en aplicar sus normas como lo ha hecho antes, que además incluso han terminado en millonarias multas o modificaciones de sus políticas internas. Bajo la llamada Ley de Servicios Digitales, Bruselas pidió a estas empresas información para saber cómo aseguran sus servicios para que no sean utilizados indebidamente por estafadores. Todo esto bajo los pedidos europeos de exigirle a las grandes compañías tecnológicas mayor lucha contra el contenido ilegal en el ciberespacio, aunque hay que mencionar que la contraparte, en este caso Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, ha dicho que la Unión Europea no reprima a las empresas estadounidenses porque si no tendría más aranceles. Es como la medida de Trump siempre para responder pues a diferentes espacios. Seguimos hablando de la Unión Europea, acuerdo comercial con Indonesia. Un acuerdo firmado en la isla turística de Bali que permite el libre comercio entre el bloque europeo y el país del sudeste asiático. Es un acuerdo que cerraron luego de 9 años de negociaciones y que llega en plena guerra comercial desatada por la primera economía del mundo, Estados Unidos. Recordemos, Trump impuso aranceles del 19% sobre los productos indonesios que ingresen a territorio estadounidense y logró un acuerdo con la Unión Europea del 15% de impuestos aduaneros, un trato altamente criticado por varios países europeos, entre ellos España, por ejemplo, y Francia. Mientras Estados Unidos hizo esta movida, Bruselas logró hoy cerrar un acuerdo con Yakarta que elimina los aranceles en el 99%, exactamente un 98,5% del valor total de los intercambios, bajo la invitación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de expandir los socios comerciales de la Unión Europea y no depender solo de la relación con Washington. Escuchemos lo que dijeron. Con la celebración de este acuerdo, la Unión Europea e Indonesia están enviando un fuerte mensaje al mundo de que estamos unidos en nuestro compromiso con un comercio internacional abierto, basado en normas y mutuamente beneficioso. Es importante subrayar que este acuerdo suprime más del 98% de los aranceles, eliminando casi todas las barreras al comercio y abriendo nuevas vías rápidas para la inversión. Esta es una de las tantas noticias que hoy los inversores tienen en cuenta en las bolsas europeas, y al cierre los indicadores de Alemania, Francia y España subieron levemente, mientras Indonesia espera un aumento del 60% en las exportaciones hacia el bloque comunitario durante la fase inicial de la implementación de este acuerdo. Estas fueron las conclusiones de la delegación indonesia. Han sido 10 años de progreso los que nos han llevado a este importante hito, un reflejo de nuestro compromiso común y duradero con una asociación económica abierta, equitativa y sostenible. Se espera que las exportaciones indonesias aumenten en sectores claves como el aceite de palma, el café, los textiles, la pesca, la electrónica, el calzado y los productos forestales, incluidos los muebles. Era el resumen de la información económica con Juan Pablo Lucumí. Muchas gracias. Mañana los acompaño también.
Nosotros continuamos en El Mundo Ahora. Es momento para nuestra revista de prensa. Ya está con nosotros a Marta Moya, bienvenida. Gracias, Juan, buenas tardes. Comenzamos, como no, con la noticia del día, este debate general en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos vamos a centrar en ese discurso por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Comenzamos este repaso por The New York Times. Donald Trump ocupando un día más los titulares de esta sección. El New York Times titula: a esta hora Trump ataca a la ONU y sermonea a las naciones en su discurso ante la Asamblea General. Una alocución, dice el New York Times, plagada de quejas y falsas afirmaciones que llega en el momento en el que Washington ha retirado financiación y apoyo a los programas de la propia Organización de Naciones Unidas. Asimismo, dice el New York Times que ha sido un discurso divagante y que se ha vanagloriado de resolver 7 conflictos internacionales. Dijo asimismo que la migración y las energías renovables están destruyendo gran parte del mundo libre. Eso retrata el New York Times. Un debate que tiene lugar en Nueva York, precisamente por eso vamos a continuar este repaso con la prensa de la Gran Manzana, ahora con un enfoque bastante distinto con The New York Post. Efectivamente, un medio mucho más aliado al presidente estadounidense. Titula el Post: Trump ataca a los líderes de la ONU en sus caras, criticando las palabras vacías que, según él, Donald Trump, hacen los países miembros de esta organización multilateral y que resultan inútiles para resolver esos conflictos de los que él se jacta haber resuelto en todo el mundo. Vamos a saltar hasta el otro lado del mundo, hasta Europa, con lo que nos trae The Guardian. En Reino Unido, el Guardian titula a esta hora, citando las palabras del propio Trump, cuando ha dicho en ese discurso que pues los países occidentales europeos se están yendo al infierno. Tilda el Guardian el discurso de Donald Trump de encendido. Se pasó por 3 del tiempo estipulado, que eran 15 minutos, terminaron siendo 57. No reconoció Donald Trump tampoco, resalta y recuerda al Guardian, que no cumplió su promesa de campaña de resolver la guerra en Ucrania en 24 horas y además ha culpado a los países de prolongar la guerra comprando petróleo ruso. El presidente, además, dice el Guardian textualmente, profirió largas diatribas sobre la inmigración y además no dijo nada sobre la crisis humanitaria en Gaza. Y se le cayó además también el teleprompter para su discurso y se quejó, obviamente, y la escalera mecánica. De eso. Todo un día terrible para el presidente de Estados Unidos. Vamos a Italia, Marta. ¿Qué dice el Corriere della Sera? Bien, para terminar este repaso, destaca el Corriere la parte del discurso de Trump en la que ha vuelto a amenazar a Hamás con liberar a todos los rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza. Ha confirmado, eso sí, que seguirán atacando embarcaciones en el Caribe en esa nueva disputa que ha abierto con Venezuela. Por una parte se dice pacificador, por otra que va a seguir atacando los barcos allí en el Caribe. El presidente de Estados Unidos, de manera coincidencial o no, Marta, este martes el Washington Post publica un reporte acerca de una encuesta que realiza junto con Ipsos que asegura que más del 50% de los estadounidenses no están de acuerdo, no están a favor de las medidas ejecutivas que ha asumido el presidente Donald Trump en estos ya 9 meses de gobierno. En efecto, esto dice el Post, las mejores y peores acciones de Trump según partidarios y críticos en una encuesta, concretamente un sondeo que hace el propio Washington Post con la encuestadora Ipsos, que sostiene que el 53% de los estadounidenses en general se opone al manejo político de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Entre sus seguidores, eso sí, el tema de la migración es lo mejor visto de largo, aprobado por el 55% de ellos. Y ahora bien, entre sus detractores, también la migración es lo peor visto, o lo que peor ha hecho Donald Trump en estos 9 meses de mandato, seguido de los aranceles, la destrucción de la democracia y pues la vulneración de esos preceptos constitucionales de Estados Unidos. Eso nos dice esta encuesta hoy del Post. Muchas aristas las que ha querido asumir el presidente de Estados Unidos en estos 9 meses. Marta, todavía en el marco de esta Asamblea General de Naciones Unidas, The National News publica una entrevista exclusiva con el que es el embajador de Estados Unidos en Turquía, que nos deja también titulares bastante jugosos.
Sí, concretamente el de su portada. Probablemente nunca haya paz en Medio Oriente. Son las palabras de Tom Barrack, el enviado especial de Estados Unidos en Siria, aparte de embajador ante Turquía. En una entrevista exclusiva con este medio de Emiratos Árabes Unidos, dijo Tom Barrack además que el reconocimiento de Palestina literalmente no sirve de nada y que los altos al fuego en general también no funcionan. Sobre la paz regional en Oriente Medio también afirmó Barrack al National News que es simplemente una ilusión porque todos los actores en esa región buscan legitimarse. Israel sigue siendo un socio valioso para Estados Unidos, afirmó también el embajador de Washington en Turquía, y lo que está pasando ahora en Medio Oriente, asimismo dijo que es confuso. Eso sí, le sigue dando la mano de manera estrecha a Benjamin Netanyahu. Seguimos abordando Medio Oriente, la actualidad de Israel, la invasión en Gaza, concretamente ahora desde la perspectiva de The Times of Israel, que aborda esas distintas reuniones que en el marco de Naciones Unidas tienen para tratar este conflicto. Concretamente, el Times of Israel dice que Trump se va a reunir con líderes musulmanes para discutir una propuesta para poner fin a la guerra en Gaza. El encuentro va a tener lugar hoy mismo, afirma este periódico israelí, en paralelo a la Asamblea General, y será entre Donald Trump y los mandatarios de, ahí va la lista, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Pakistán e Indonesia. Se espera que Trump y su enviado especial en la región, Steve Witkoff, presenten el plan posguerra del ex primer ministro británico Tony Blair, que ya lo comentamos aquí en revista de prensa la semana pasada, y que hablaría de una suerte de transición en Gaza hasta la unificación de los territorios palestinos bajo la Autoridad Nacional Palestina, ahora mismo ubicada en Ramallah. Parece difícil que ocurra. Esto es lo que va a presentar Trump ante los países árabes y musulmanes. Otro esfuerzo diplomático por parte del presidente de Estados Unidos. Nos quedamos con otro medio internacional de Israel, otro medio de Israel con enfoque internacional, de Jerusalem Post, que habla acerca de una carta que publicó Canadá para permitir un corredor médico humanitario entre los territorios palestinos. Concretamente, se hablaría de la reapertura, Juan, de un corredor médico entre los territorios palestinos, Gaza y Cisjordania ocupada. Los países occidentales firmantes de esta carta ofrecerían tanto ayuda financiera como personal médico y equipamiento. Esto en una declaración conjunta que, como dices, publicó Canadá, pero de la que no forma parte, por ejemplo, Estados Unidos, pero sí otros países que son cercanos a Tel Aviv, como lo son Italia, Polonia o incluso Alemania. Nos recuerda también al Jerusalem Post que anteriormente Israel ya ha vetado este tipo de propuestas, alegando preocupaciones de seguridad. Parece improbable que ahora vaya a ceder ante esta cascada de reconocimientos al Estado palestino. Es que la postura de Netanyahu ha quedado clara, muy clara en estos últimos días. Insiste en que no va a haber un Estado palestino. Precisamente ese es el tema de nuestro siguiente diario, El País de España. Cerramos con esto, Juan, que titula El País, la estratégica colonia en Cisjordania con la que Netanyahu busca hacer imposible un Estado palestino. Hablamos del pueblo Jan el Ahmar, una comunidad palestina en Cisjordania ocupada al este de Jerusalén, rodeada ya de colonias israelíes y cercana al Mar Muerto. Está dentro de lo que se conoce como Proyecto E1, un plan de asentamiento israelí que data de los años 90, nos recuerda el diario El País. Busca ese Proyecto E1 conectar Jerusalén con Ma'ale Adumim, una gran colonia que dividiría a Cisjordania ocupada en dos y aislaría a Jerusalén Este de un futuro Estado palestino. Este proyecto de ocupación fue aprobado, recordemos, por el gabinete del propio primer ministro Benjamin Netanyahu este pasado agosto y pretende, entre otras cosas, construir una carretera de 14 kilómetros únicamente para los colonos, aislar a los palestinos por todos los flancos. Miles de viviendas nuevas en ya la Cisjordania ocupada. Marta Moya con la revista de prensa. Muchas gracias. A ti, Juan. Gracias. A ustedes también. Muchas gracias. Breve pausa. Ya regresamos.